Y pues, ¿qué les puedo yo decir? Antes que nada, espero que estén muy bien en estos ya lluviosos y nublados días que ya nos están aconteciendo en este mes. Ya abandonamos el maldito calor de hace unas semanas. Y vamos a hablar sobre El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe. A mí me toca la batuta de Asterión. Y como es costumbre, pues les voy a dar un breve preámbulo que investigué sobre el cuento y ya me darán sus puntos de vista. Y ya veremos cómo nos vamos perdiendo en los cuartos de Asterión con este relato. El cuento, en su título original, es The Pit and the Pendulum y fue publicado en 1842 en una revista que se llamaba The Saturday Evening Post. En español sería como el Post del sábado por la tarde, que era la revista donde este Poe publicaba la mayoría de sus cuentos. Sí, porque él lo que hacía era publicar por entregas. O sea, los libros como los conocemos ahorita se hicieron después. Ahora, lo que hacía Poe, muchos cuentistas en el siglo XIX, porque era carísimo editar un libro en esa época, lo que hacían era publicar en pequeñas entregas en revistas o en periódicos. Y no nada más en Estados Unidos, en casi buena parte del mundo se hacía así. Por ejemplo, aquí en México, otros personajes como Guillermo Prieto, poetas y escritores, también publicaban en periódicos por entregas precisamente porque salía cariñosito publicar un libro como tal. Entonces, Poe no fue la excepción a la hora de publicar sus relatos en esta parte, en este formato. El cuento es un cuento que se clasifica como de terror, pero aparte de terror, yo lo clasificaría como un cuento psicológico, porque es un cuento que te compenetra. Ahorita les voy a decir por qué. ¿En dónde se ambienta el cuento? El cuento se ambienta en la ciudad de Toledo, en España a principios del siglo XIX. Sé que es principios del siglo XIX por los mismos detalles que te va dando y la aparición de un personaje histórico real, que ahorita les voy a mencionar. Recuerden, como es cuento gringo, ahí le dicen Toledo. Sí, porque así es como Poe pudo haber pronunciado el nombre de esta ciudad en España. Se encuentra en Castilla-La Mancha, cerca de Madrid. Es una ciudad muy bonita. Tiene construcciones de ahora sí que típicas de como tipo medieval, ¿no? Así con callejuelas así bien chiquitas, tipo del siglo XVII, siglo XVI, más o menos de la Europa de las callejuelas donde estaban los tahúres y toda la cosa, ¿no? Eso es más para que se vayan dando una ambientación de esa época. Yo el año que calculo que sucedió esto fue en 1805, 1808, si se quieren dar una idea, durante las guerras napoleónicas, que fueron las que desataron la independencia de este país, dicho sea de paso. Las acciones que se relata, hay un protagonista cuyo nombre no sabemos nunca, y digo, no es relevante tampoco, no hay que poner el nombre siempre a los protagonistas, que es víctima de la Santa Inquisición. No nos dice bajo qué cargos la Inquisición, por qué la Inquisición lo encarcela y lo tortura, que es el tema central de este cuento. Pero sí se sabe que inicia en una agonía frente a jueces que están dictaminando su condena, los jueces de la Santa Inquisición en España. Y ahora sí que en este cuento lo que me llamó la atención fueron esta parte donde el protagonista se desmaya, despierta, se desmaya, despierta, se desmaya y despierta. Y eso es lo que me parece que es el recurso narrativo de Poe para poder cambiar de escenario. Porque primero está frente al juicio con los inquisidores, después está en un calabozo, después está en el calabozo todavía no amarrado con el péndulo no, más bien con el pozo. Y después otra vez lo drogan con una agua, una frasco de agua, un escancillo de agua que le dejan, y es cuando ya lo amarran a la mesa que tiene el péndulo encima de él. Ahorita vamos desglosando esas partes, esos detalles, si ustedes quieren comentarlos. Como les decía, este cuarto de torturas es diseñado ex profeso por la Inquisición. Y en este proceso de tortura, la maestría de Poe de este cuento, considero yo, ya están de acuerdo conmigo o no, es que da una suerte de profundidad psicológica. Poe te compenetra tanto con la psique del protagonista que parece que tú mismo sientes la tortura y el ámbito de la Inquisición. O sea, te compenetra de tal suerte que empatizas o te compenetras con el personaje y sientes la desesperación de no, aquí ya me cargó el payaso. Nada más el chiste es cómo lo hago para que no me cargue ahora sí que no me cargue tan feo el payaso y trate de morirme más rápido. Comillas, comillas, o sea, como una muerte más indolora. Claro que la Inquisición, su plan no era ese, su plan es sufre antes de morir, en ese sentido.
El final de este cuento es inesperado, te da un giro de tuercas, porque tal te da la sensación de que no, al pobre protagonista ya se lo cargó el payaso bien sabroso cuando logra desatarse de las amarras por el truquito este que hace con la carne para que las ratas se comen las amarras y pueda liberarse, pero como la misma habitación se va acercando y con paredes hirviendo hasta que lo rescata un personaje que sí existió en la vida real, cabe decir que se llamaba el general francés Lasalle. Ese general sí existió y fue parte de ahora sí que de las guarniciones de este Napoleón Bonaparte. Recordarán en las guerras napoleónicas, aquí me va a salir lo historiador, en las guerras napoleónicas este Napoleón invade España para hacer de este país un estado satélite y pone en su lugar a este José Bonaparte. Así que toma a Fernando VII como rehén, lo encierra en Bayona, sabrán esta parte histórica, y pone a José Bonaparte, su hermano, como rey de España, que a él se le conocía como Pepe Botellas. Por ahí le dicen las malas lenguas que era porque le entraba el chupe bien sabroso. El pueblo español no va a estar contento con esto. Y es cuando se crean las revoluciones, ahora sí que las guerras, la guerra de independencia española para traer a Fernando VII de vuelta y generar la Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz en 1812, que el rey Fernando VII, cuando ya lo regresan a Madrid, y aquí el virrey de aquí de México, que estaba en ese momento, jura. Ese es el chisme histórico. Pero digamos que la Inquisición todavía estuvo vigente en esa época y Poe intenta recrear con estos elementos de ficción cómo se podía dar este proceso de tortura y cómo tú te puedes compenetrar con ese proceso. El personaje Luis Lasalle fue real, murió a los 34 años por una herida de arma de fuego en un combate porque este gana la guerra en España, este general, pero después lo mandan a Austria. En Austria le dan cuello. Un soldado austriaco le da un balazo en la cabeza. Pero digamos que sí, porque él vive de 1775, este Luis Lasalle, hasta 1809. Digo, eran soldados. Ellos ya sabían a qué se metían en este sentido. Digamos que el cuento usa una recreación histórica, retoma algunos personajes reales y hechos históricos que sí sucedieron, con una narrativa de ficción enmarcada que te permite a ti, con el puro estilo de Poe, recrear en tu mente todo ese proceso de tortura que vivió el protagonista. Digo, me parece un cuento interesante para poder analizar la parte psicológica y también si se puede, y ahí ya Néstor nos podrás decir, si existe alguna parte filosófica que podamos abonar en la lectura de esta historia. No sé si dé para comentar como el demonio de la perversidad, que ese sí tenía más telita de donde cortar a nivel teórico, pero me parece que a nivel literario sí se pueden rescatar bastantes cosas, sobre todo esta compenetración del sufrimiento humano, como ahora sí que la imaginación de la tortura no tiene límites. No sé si han ido a esos museos de la tortura y demás, cómo se practicaba la Inquisición, estos métodos para poder hacer confesar a la gente de crímenes que no cometieron, o simplemente para imponer su autoridad. Era una autoridad muy rígida, donde todo opositor que pasara por manos de la Inquisición, cuello, ya sea porque me quería quedar con tus bienes, con tu puesto político, con tu título, con lo que quieras, pero que me estorbabas políticamente. La Inquisición era un aparato represivo del Estado, porque diría hasta el para poder generar un orden social con ciertos fines. Eso es lo que yo diría de preámbulo del Pozo y el Péndulo hasta aquí. Ahora, como es costumbre, somos tres, siento que aquí se va a ir más rápido, pero ya sea que tú, Omar o Néstor, nos comenten sus puntos de vista. Ahora sí que sus impresiones del cuento y de ahí partir, ¿qué detalles quieren comentar? ¿Quién se anima primero? Néstor, por favor. Sí, muchas gracias, Joaquín. Qué bonita introducción histórica que nos haces. Bueno, yo creo que de primera instancia es un cuento muy inmersivo, sumamente psicológico, em, y también simbólico, me podría atrever a decirlo, sin mucho respaldo para seguir el simbolismo de cada elemento que hay, em, pero se inclina más al- a la tortura mental. Como bien lo indica el mismo cuento, pues habían dos formas que, según él explica, que había conocido rumores y que él mismo había desdeñado. Estoy hablando en la voz del protagonista. Él mismo había desdeñado como,
fábulas, imposibles de creer de cómo actuaba la Inquisición sobre dos formas de torturar a sus objetivos o a sus víctimas. Una era la, la física, o sea, a través de sufrimientos físicos directos, y la otra que él consideraba más tortuosa, más terrible, la mental. Y a él le había tocado la segunda. Y la segunda es eh, eh, esta preparación tan metódica, tan precisa, tan llena de elementos que solo podrían atormentar a alguien que es ávido mentalmente. Y precisamente por la Constitución, y eso también lo pone el cuento, por su Constitución débil es que pudo haber sido elegido para la segunda tortura, porque él al ser enfermizo, pues una tortura física no iba a darle gran cosa, gran sufrimiento, ¿no? No iba a aguantar su cuerpo. En cambio, una tortura mental iba a ser mucho más profunda y marcada. Entonces, yo vi muchos elementos que quisiera comentar o me preparé para comentarlos. Primero, tres cosas. La insistencia de Poe por la división entre lo mental y lo físico. Otra vez en esta forma de torturar tanto físicamente, ese es un modo, y una peor, que es la mentalmente. La segunda, el delirio, el tema del delirio y la locura, que es constantemente el protagonista, otra vez vuelve a caer en la compulsión de fijarse obsesivamente en cosas nimias, en nimiedades. Se fija en la forma de la prisión que lo tiene, en el ángulo de 90 grados que hizo para descubrir cuál era la figura del calabozo al que lo habían sometido, el mecanismo de cómo era la tortura a la que lo habían sometido y precisamente todas estas convulsiones que él tiene mentales acerca de su entorno es que hacen más efectiva y más terrorífica la, la aparatosa tortura que le prepararon los inquisidores. La tercera pues el simbolismo filosófico que yo creo que Poe es más profundo tal vez de lo que yo pueda seguir o tal vez de lo que, o mi mente lo provoca, yo qué sé, ¿no? Pero ahí hay un simbolismo con el paso inmisericordia del tiempo y la inevitabilidad de la muerte de alguien que sabe que va a morir y que no puede hacer nada para evitarlo y solo está pensando en ello, en merced a la condición humana, ¿no? Entonces están esos tres que voy a comentar, el último en su parte filosófica, lo demás me pareció revestido este cuento más en lo psicológico y en lo simbólico que en lo filosófico como habría sido el demonio de la perversidad. Pero es increíble, el cuento también es increíble, es completamente inmersivo y la angustia se transmite en cada uno de los intentos del hombre por tomar ciertas decisiones en la medida de lo que puede, ¿no? Y está fabuloso, me gustó mucho también. Gracias, Néstor. Omar, por favor. Sí, yo no lo conocía el cuento. Lo intenté leer en un día uno muy propicio y como que me perdí un montón porque pues tal vez es una cosa de la traducción, pero también de la escritura de Poe. O sea, tiene es que no es rebuscado. O sea, hay un uso del lenguaje que es muy poético, ¿no? Entonces, como que lo intenté leer y dije, no estoy entendiendo nada. Entonces ya hoy tempranito, con un café despejado, este, de advertirlo, ¿no? Lo pude leer y, y lo disfruté bastante, debo decir, ya esta segunda lectura, sabiendo que me tenía que concentrar y de las cosas que me iba a encontrar. Me lo disfruté mucho, no solo por la escritura, que es muy buena, se sabe, sino por como todo ese trabajo de acompañamiento
que ya ha mencionado Héctor en otras sesiones, hay que invocar a Héctor aunque no está acá, que, que, hay un momento en el que hace como de indistinguibilidad, ¿no? Con el personaje, sobre todo cuando uno está loco, ¿no? Entonces de pronto uno siente esa ansiedad o la capacidad que tiene de transmitir esas imágenes es muy poderosa. Entonces yo, de los temas que agregó Néstor, yo también quisiera sugerir uno que, que tal es porque leí esa primera parte y no entendí muy bien y cuando la volví a leer como que ahí se atravesó. Hay una cosa que ya había medio visto sutilmente desde la sesión pasada y que tiene que ver como con una cierta inquietud que me parece que no termina de desarrollar en este cuento tampoco, y que tiene que ver con lo onírico y que forma parte, o sea, que está en relación con el tema de la locura, pues, y, y de ir llevando por la mano, ¿no? Hay una dimensión del onírico muy fuerte, y que también atraviesa esta distinción, que es el punto número uno que decía Néstor, ¿no? Entre lo físico y lo mental, digamos, de la tortura, este, y que creo que eso fue lo primero que me hizo perderme, ¿no? Hay como una cosa ahí de lo onírico que forma parte de la misma psique de los personajes y que parece ser que son distancias, en este tipo de personajes en particular, distancias muy porosas, ¿no? En donde lo onírico y otros niveles de lo real como que se confunden. Que me parece muy, muy interesante, porque además esa descripción que hace del desmayo y de la experiencia del desmayo y demás, pero yo me he desmayado 1000 veces en mi vida. O sea, yo me desmayo por todo porque soy una persona muy ansiosa y porque cuando estoy en situaciones límite, pues mi cuerpo colapsa, ¿no? Entonces, seguido me estoy desmayando. Y desmayarme es una experiencia así. Es cuando lo volví a leer, ¿no? Yo sentía que estaba ahí al borde de otro desmayo, porque creo que pasa por eso. Pasa por una cosa como muy, muy extraña respecto de la conciencia, y ya, no voy a ahondar más. Pero eso, o sea, solo tendría, o por ahora, anotar un tema más que creo que roza alguno de estos inquietudes de Néstor. Bueno, voy a tratar de hacer un como síntesis de lo que acaban de decir. Una, no sabía que te habías desmayado alguna vez o más. Yo nunca, a mí nunca me ha pasado eso, gracias a Dios. Pero sí, ¿cómo se llama? Pero así de que sí te da el nervio fuerte de ansiedad, ese episodio sí lo he llegado a tener. Pero bueno, ese es para otro chisme para otro día. No, aquí lo importante, voy a rescatar las tres dimensiones que menciona Néstor. La de la división entre lo mental y lo físico. Como bien mencionas, Néstor, la tortura a alguien que es enfermizo físicamente no tiene chiste, porque sabe que irremediablemente lo vas a tronar por ahí y parece que le estás haciendo un favor a la víctima en vez de hacerle la tortura china, porque no nada más es y es físico, no agarrarte de como meterte una vara al rojo vivo por la boca, ni nada de eso. Son con detallitos muy chiquitos que te van causando furor en la cabeza y un montón de vueltas. Por ejemplo, cuando ponen la carne hartamente condimentada para que te dé una espantosa sed, yo dije, esta es una tortura que sí genera furor. Y ahora eso agrégale que va bajando el péndulo poco a poco y sabes que en cualquier momento cuando baje el péndulo te va a sacar las tripas, pues tampoco no está muy padre, ¿verdad? Digamos que no es la muerte lo que te preocupa, sino en lo que te mueres, en lo que te carga el payaso, es donde le sufres bien sabroso. Me parece que ahí la división mente-cuerpo funciona bien para explicar esta parte. El delirio y la locura, cuando estás en una situación border, de hecho eso hasta se ve en psicoanálisis y en partes de la psicología, incluso conductista, cuando estás en situaciones límite, es cuando empiezas a generar delirios como un mecanismo de defensa, para que no sientas tan tortuosa la situación. Y esto de la locura está muy ligado a la imaginación. Una imaginación que trata de decirte, sabes que te va a cargar el payaso, pero trata porque hay una parte donde tanto es el dolor mental, que llega un punto donde sientes cierto goce. Hay una parte del cuento que dice, es que ya hasta me río como un niño cuando veo bajando el péndulo con la guadaña.
O sea, llega a ese punto, inclusive en las torturas en la vida real se ha visto eso, la línea entre el placer y el dolor, que tanto Héctor, lo voy a volver a invocar, me ha dado el zape entre el lindero entre el placer y el dolor. Ahí se puede ver. ¿Por qué? Porque cuando sufres tanto sufrimiento, ahora sí que vale la redundancia, sufres un dolor enorme, tanto físico como mental, la mente y el cerebro empiezan a secretar endorfinas y serotonina, entre otras cosas, para tratar de apaciguar. Cuando alguien es torturado, llega un punto en el que siente cierto goce. Digo, por algo el masoquismo tiene su fundamento, ¿no? Si no, ahí lanza el Marqués de Sade. Por este tipo de linderos, estas líneas muy delgadas que existen en el placer y el dolor. Ahora sí que muy al estilo de Hellraiser, volviendo a invocar a Héctor, con esas torturas y esos linderos. El simbolismo filosófico de la inevitabilidad de la muerte, perdón, tiene que ver más que nada, por ejemplo, me acordé de este Norbe de Elías, La soledad de los moribundos. Es un ensayito que leí hace ya casi como 10 años, cuando estaba en el primer semestre de la carrera, que habla precisamente de cómo los seres humanos sentimos esta angustia existencial por saber que nos vamos a morir, pero no nos queremos morir. Una vez en una pinta en uno de los baños de la facultad encontré una pinta que decía, es que el ser humano es muy raro, no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Y me parece que, sí digo, sí tiene su dejo esta frase, y mira que son de esas que te encuentras pintadas en el baño frente a otras barbaridades que no voy a decir en este espacio, pero esa sí me pareció así como importante por eso que tú mencionas, Néstor, de que la muerte no la puedes evitar. Ya Schopenhauer lo problematizaba, el propio Heidegger ya lo problematizaba, y decíamos que somos ser para la muerte. Y me parece que este cuento es un ejemplo de cómo llevar al límite eso. Ya ustedes me dirán su punto de vista. Ahora, con lo de Omar, con lo onírico que nos lleva, lo onírico es aquella parte que trata de trascender la realidad, pero también forma parte de esa realidad. Nuestros sueños no están, ahora sí que no se hacen ex nihilo. Todo lo que soñamos, sean pesadillas, buenos sueños, que nos carga el payaso, son preocupaciones latentes reales, de vivencias que sí tuvimos en la vida real. Pero tu cerebro procesa de diferente forma para darle un cauce y una salida. Sí, la mente es muy difícil, ¿eh? O sea, no es como que yo les voy a dar aquí una teoría psicológica bien certera de cómo funciona, pero ahí pueden estar algunas pistas. No sé si alguien tiene alguna otra observación respecto a eso, a este chorito que me acaba de aventar, o quieren rescatar otro punto del cuento. Néstor, por favor. Sí, yo quiero eh, señalar un símil que también sentí en el cuento respecto a las condiciones de sufrimiento de, de enfermedades crónicas. O sea, una vez vimos la de Mar Adentro, ¿no? No, ¿qué se llama así? Ya no recuerdo si se llama así, de este marinero que se quebró la espina y terminó, em, pues, cuadrapléjico, ¿no? Tetrapléjico, no sé, no recuerdo la definición, pero sí recuerdo que es una condición de sufrimiento extrema con la cual él abogaba por una muerte digna, ¿no? El tema de la eutanasia. Em, ¿A qué lo traigo como colación? Pues la tortura de este hombre eh, es es como bien no solo la amenaza de la muerte a la que todos irremediablemente estamos condenados, sino también a la amenaza de un sufrimiento que no va a terminar. Ese es más o menos el paralelismo o el símil que estoy haciendo respecto a la amenaza que le pusieron a él, a la amenaza que otras personas sufren con condiciones eh, perpetuas de enfermedades que tienen que cargar y aceptar con toda la vida. Pues ese es precisamente una parte sumamente importante de las condiciones de estas personas, que es el mentalizarse que no se va a terminar este sufrimiento, ¿no? Que están de alguna manera condenadas o se les ha puesto o les ha venido en suerte, eh, ya que la enfermedad no viene solo por nuestra forma de vida, que mucho tiene que ver, sino a veces son por circunstancias que no están en nuestro control, como las circunstancias hereditarias o yo qué sé. Y entonces es la promesa de que no va a terminar, es algo que va a quedarse,
y es algo con lo que hay que aprender a convivir, pero la parte tormentosa, la parte oscura, eh, viene a ser esa promesa de que no va a acabar, ¿no? Alguna vez te escuché por ahí que era un dicho tomado de Borges, me parece. No, yo tendría que investigar, pero lo voy a comentar o compartir tal cual yo lo escuché, que decía, no hay que este, temer a las amenazas de muerte, sino a las amenazas de inmortalidad. Y ese me pareció interesante, pues es precisamente por la prolongación de la vida en condiciones de sufrimiento, ¿no? Y ese es precisamente algo que está constantemente en la tortura del hombre, ¿no? Ya casi va a llegar el péndulo y no llega, ya parece que está ahí para que acabe todo y vuelvas a retomarse el proceso otra vez. Entonces, es, es, eh, 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 es el símil que me pareció. Y ya, por ahora hasta aquí. Ahorita te doy la palabra, Omar. Nada más hay un punto que me recordaste cuando pusiste este ejemplo del sufrimiento extremo y de la no deseabilidad de la inmortalidad. Me acordaste de la terrible verdad del sileno, que menciona Nietzsche en su obra del origen de la tragedia. ¿Cuál es esa terrible verdad del sileno? Y me acuerdo que mi maestra de filosofía de la educación era muy incisiva con eso, hasta sentía cierto sadismo cuando lo comentaba, pero nos lo comentaba de esta manera. Es que lo mejor que te puede pasar es no nacer. Y dice, lo segundo mejor es nacer e inmediatamente morir. ¿Por qué? Por eso que tú dices, Néstor. Cuando tú estás expuesto al mundo, arrojado al mundo, como dicen los existencialistas, algo que tienes seguro es que vas a sentir patos. ¿Qué quiere decir esto en griego? Vas a sentir carencias, vas a sentir sufrimiento, sí o sí. O sea, no hay ser en la tierra que no haya sentido un momento de sufrimiento en su vida, sea en mayor o menor medida. Quien lo ha tenido que suertudo, la verdad, porque parte de constitutiva de la existencia humana es tener ahora sí que esta exposición al mundo, que es caótico, que es perecedero, como dice Schopenhauer, tienes deseos que no se van a cumplir, puedes aquietar tu voluntad, pero no la puedes quitar. Por eso para eso refuerza la verdad del sileno. Digo, los chilenos son bien ojetes, pues. No, pero ¿cuál es la cosa aquí? Nosotros como cuando tú problematizas este asunto del sufrimiento y la naturaleza humana, término que no quiero poner aquí a rajatabla porque sé que es problemático, pero nos lleva a pensar cómo el ser humano lo que más le sufre no es tanto morirse, porque ojalá no te murieras rápido. Más bien a lo que le preocupa es cómo me voy a morir. Si voy a morir sufriendo o voy a morir un aneurisma. ¡Pum! Me desmayé y ya ahí quedé. Pero no sufrí o no sufrí tanto. En el caso del pozo y el péndulo, el sufrimiento se ponía sabroso porque decías es que no baja la guadaña, pero yo no me quiero ni imaginar el terror de cómo iba bajando la guadaña. Creo que eso le hacía más daño al protagonista que si hubiera bajado la guadaña rápido y le hubiera sacado las tripas de una buena vez. Por esta parte de extender el dolor. Pero como les digo, el dolor y el placer tienen un umbral muy delgadito. Insisto, hay una parte del cuento donde dice, ya hasta me quedé riendo como un niño cuando veía bajando la guadaña. ¿Qué les digo? La naturaleza humana es rara. Y eso que estoy tomando un término que es problemático. Sabe, te digo, lo problematiza, a ver si después metemos un ensayo de él. A ver, no es para que nos volvamos sádicos aquí, pero es para que problematicemos esta parte del dolor, el placer y el sufrimiento. Me parece que con Poe lo podemos acompañar muy padre en ese sentido. Y fuera de la verdad del sileno, no sé si Omar tenga que complementar algo. Te escuchamos. Sí. A ver, es que sí pensé en la tortura. Bueno, porque la investigación que estoy haciendo para el posgrado ahora, para la maestría, tiene que ver con la guerra sucia, en particular con las trayectorias de formación de la Dirección Federal de Seguridad. Los DFS torturaban como no tenías idea, ¿eh? Tam- O sea, mi única inquietud ahí de pronto leyendo eso y como comenzando a recopilar como algunos testimonios de sobrevivientes sobre l- las torturas que vivieron, o sea, de pronto pues no sé, yo me quedo pensando en particular,
que alguien debería hacer una historia, ¿no? De los saberes que implica la tortura. Porque en el campo pedagógico, que es donde yo estoy tratando de pensar la investigación, pues puede ser, o sea, a mí me parece que es interesante para entender cómo esa dimensión del humano, ¿no? Que es compleja en muchos sentidos. Entonces, sí entiendo esta reflexión, que además es muy, o sea, aprendimos del psicoanálisis estas fronteras endebles entre el placer y el dolor y demás, pero de pronto pienso también que, ¿cómo decirlo? O sea, entiendo los fines literarios con los que fue hecho, eso no voy a discutir, pero yo al final tenía esta sensación como, o sea, uno lee esta reflexión que tiene evidentemente fines estéticos, este, y justo también estoy leyendo en este mismo momento un testimonio de una sobreviviente de Gladys. em, y por supuesto que la narración ahí es distinta sobre la tortura, pero me parece que bueno, lo que quiero decir con esto no es que esté diciendo que no coincido o que no me parece, porque me parece muy interesante esto que dice Joaquín, pero hay una cosa ahí con la estetización del sufrimiento ajeno y cómo lo podemos pensar, ¿no? Eh, o sea, eso como que de pronto me bota un poco, pero lo que sí encuentro ahí es esta dimensión como del dolor, o que el dolor es uno de los componentes básicos de la tortura o el sufrimiento, ¿no? Y que dicen algunas antropólogas del cuerpo que justo lo que hace el dolor es como te permite tomar una conciencia de sí, y con eso un poco juega los saberes de la tortura, ¿no? O sea, como entrar a la médula misma de lo que implica un tormento para los humanos, y al mismo tiempo hay como una pérdida de sí. O sea, creo que lo que buscan también las torturas, que como dice Joaquín, o sea, si hubieran querido matarlo, pues lo matan y ya, pero la tortura tiene otro interés. Y creo que dentro, no sé cuáles son los intereses, pero hay una cosa que me parece muy interesante, como que él está como desmayándose y durmiéndose y como no logrando como estar en lo concreto, porque hay como una pérdida de sí frente a cómo está viviendo ese estado, ¿no? Desde el momento en que le dan la condena hasta el momento en que uno ya no sabe si se libró o no, o si ya valió, en fin, lo que sea. Pero que, pero que creo que parte de lo que lo va enloqueciendo tiene que ver con una pérdida de sí, de quién es él. O sea, como que se va disolviendo poco a poco, porque incluso llega un momento donde dice como, ya, esto ya valió, ¿no? Y en algún momento como que hay esperanza cuando las ratas lo librean y demás, pero como que todo el tiempo está como en este estire y afloje de si logra sobrevivir o no logra sobrevivir, y como que todo el tiempo ese yo, ese sujeto se está ahí disolviendo, está en entredicho, no sé cómo terminar de elaborarlo, pero eso, no dije nada. No te preocupes, Omar. De hecho, ahorita me hiciste pensar otro elemento también histórico. Ahorita te doy la palabra, Néstor. Respecto a esto de la pérdida de sí de una persona o de un grupo social producto de las torturas. Por ejemplo, los judíos en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando Hitler implementó la solución final en la Alemania de mediados del siglo XX, no creas que agarró a los judíos y ándenle a las cámaras de gas. Te defiendes a uñas y dientes. Además, primero matas al soldado antes de que te metan a la cámara de gas. ¿Por qué resultó tan fácil meterte a las cámaras de exterminio con el gas Ciclón D? Porque no, los judíos no llegaron a Auschwitz con la moral alta, llegaron con la moral en el piso. Llegaron con la moral en el piso porque les fueron quitando, les fueron restando la humanidad, sea lo que sea eso, pero te fueron restando tu valía de ti mismo, como en el personaje aquí del Pozo y el Péndulo, que decías, ya si me muero no hay bronca, es más, ya mátame. ¿Por qué? Porque cuando se da antes de la solución final, primero que era, no te vas a los primero te marco, tienes que llevar la estrellita. Después, no vas a los parques, no puedes sentarte en las vías públicas, no puedes ir a los comercios. Después te meto a los guetos. Después te meto a los campos de concentración a hacer tareas forzadas y las más asquerosas que te puedas imaginar. Y ya después ya
doblando las manitas te vas a las cámaras de gas. Precisamente por esto que mencionas, Omar, de la pérdida de sí de cada individuo o de un grupo social en medio de un proceso que es tortuoso para su persona. Esto suena aterrador y ya bastante maquiavélico, pero digamos que en la psique humana, ¿qué es lo que buscan los perpetradores? Inclusive en la Dirección Federal de Seguridad, porque yo también estudié mucho eso en mi semestre pasado en historia, los DFS, sobre todo en el 68 y en la Guerra Sucia en el 71 y en el 76, ¿qué era lo que hacían? Primero les bajaban la moral a los opositores, sobre todo la gente de izquierdas que vivía en Guerrero o en Oaxaca. De tal suerte que le decían ya casi, casi al perpetrador, ya mátame. Y había unas cosas que se llamaban los vuelos de la muerte, que era de que agarraban a las víctimas en una especie de avioneta y lanzaban los cadáveres al mar. Pero ya llegaban a este punto de exterminio, crímenes de lesa humanidad a todas luces, porque primero fue una tortura psicológica y después ya viene la tortura física. Y después de la tortura física ya viene ahora sí que el asesinato, ya doblar las manos tú para dejarte torturar por tu perpetrador de manera más fácil. Sí, porque si te agarra el perpetrador luego, luego con tu moral alta, buscas cómo le haces, pero lo tratas de matar al primero. Ahora sí que tratas de defenderte como niños siguientes, así como dicen, vemos de cómo nos toca. Pero si vas dando este proceso de pérdida de sí, como mencionas hace un momento, Omar, es más fácil para el perpetrador hacer la chamba de tortura. Néstor, por favor. Sí, bien aterrador todo eso. Y luego Omar dice la estetización de la experiencia de la tortura ajena. Te pusiste un poco sádico, Omar, ¿no? Ahí, O sea, pero no me refiero a eso, sino justo el peligro como de estetizar cuando intencionalmente se ejerce la tortura a las personas, ¿no? O sea, más bien lo lee como tener mucho cuidado en no estetizar esas experiencias. O sea, entiendo que acá el cuento pues tiene estas intenciones, así, pero ya no. bueno, sí, sobre eso y yo también poniéndome un poco quisquilloso y alabando la pluma de Poe y separándome un poco de los límites de mi gusto sobre Poe y Lovecraft, ambos tienen esta inclinación que yo ya no comparto, o sea, me gustan ambos en general, pero comparten esta idea de lo onírico, de lo demencial, o sea, y a mí me encantan algunos puntos que tienen, como en el color que cayó del cielo, algo que no va de acuerdo a las leyes de la naturaleza, y y de Poe, la erudita pluma que tiene para poner el punto de unidad de impresión justo donde él lo quiere, y luego armar los puntos filosóficos que le interesan, y llevar muy bien de la mano a los doctores de la manera que él quiere. Lo onírico y lo delirante siempre se me ha ido el- de la mano. Entonces, lo que yo puedo resaltar, y creo que está en el texto, lo que vi ya con una lectura atenta, son algunos fragmentos que vienen a hacer crítica también de su tiempo. Por ejemplo, apenas en dos frases, él dice de absoluto desprecio hacia la tortura humana, ¿quién lo tortura? O sea, él está expresándose de los inquisidores y dice que sus labios tienen este absoluto desprecio hacia la tortura humana. Yo dije de primera instancia, a ver, un inquisidor, pues lo primero que piensas es que le gusta torturar, ¿no? Y, y lo que yo pensé es, si no son inquisidores sádicos, ¿acaso son fanáticos? Porque solo el fanático cree que sus torturas no son torturas, son designios de un poder superior, como los cultos, ¿no? Entonces, quizás esté allí escrito apenas las dos frases, va empezando el cuento del pozo y el péndulo, y me pareció, que estaba filtrado y quería mencionarlo. No sé qué les parezca a ustedes. Hay muchas pequeñas frases, no sueltas, sino incluidas, que parece que indican cosas más profundas de lo que son. Insisto, con lo onírico,
yo ya no me meto tanto porque parece muy, muy difícil de seguir para mí. Eh, Como dice Héctor, pues, soy muy estricto, muy racional, entonces me cuesta trabajo esa parte, pero también tiene estas pequeñas cosas que podrían dar en un enriquecimiento más profundo de lo que aparenta, ¿no? Sobre eso, y por última, otra cosa en mi participación, el simbolismo. Cuando dice que veía el péndulo por primera vez, primero es una figura. Luego, la figura dice que es acorde a lo que comúnmente se hace representando el tiempo. O sea, una en el que en lugar de una guadaña tenía un pesado péndulo. Cuando dice guadaña, inmediatamente podemos pensar en la clásica muerte, ¿no? Es que lleva. Y entonces, con esas simples palabras, yo empecé a pensar en que se refería al inevitable paso del tiempo, el inevitable paso de la muerte, y que nadie teme la muerte en sí porque nadie sabe realmente lo que es. Teme al desconocimiento de cuándo y cómo será la muerte. El péndulo es la tortura del inevitable avance de la muerte. Entonces, la figura que nos pone de primera instancia pues, es que todos estamos condenados a ella. Y, y lo relacioné con las experiencias, pero ahí ya voy a separar, de las odiseas infernales, ¿no? Los viajes al otro mundo. Cuando tiene sus desmayos, parece que dice que nadie se despierta después de muerto porque sería imposible despertarse después de muerto. Pero la vacilación entre la vigilia y el desmayo hacen pensar que de alguna manera también el personaje está entre los vivos y los muertos. Pero ahí es el delirio y ya no podría seguir eso. Me quedo con el simbolismo de la guadaña y el paso inevitable del tiempo, que es la muerte, ¿no? Y ya, nada más. Insisto, ser para la muerte, como dice Heidegger. No, hay otro detalle que se me ha pelado decirles de todos los cuentos que llevamos en este ciclo de Poe, y es que este autor, si ustedes se fijan, siempre abre sus cuentos con un epígrafe en latín. No sé si se han fijado tanto en el cuento de Berenice, que vamos a leer después contigo, Néstor, como en el cuento del barril de amontillado, el demonio de la perversidad y el de la carta robada. Siempre hay un epígrafe en latín. Es un detalle de Poe que me parece que trata de rescatar como una idea central del cuento a través de un lenguaje antiguo. No sé, me parece curioso. Es más, voy a traducir el epígrafe de este cuento que ya lo había preparado, que dice de la siguiente manera: los impios torturadores arrasan aquí desde hace mucho tiempo. Se alimentaba de sangre inofensiva, no saciada. El país espera ahora, la cueva funeraria ya está rota. La muerte, donde la vida y la salud eran terribles, están abiertas. Y dice, cuarteta compuesta por las puertas de un mercado que había de ser erigido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos en París. Y ves que los jacobinos eran estos, es como burlándose, los jacobinos eran esos grupos extremistas en la Revolución Francesa que se pusieron a guillotinar a todo aquel que, eres monarquista opositor, a la guillotina, pero no, no tengo, me vale madres a la guillotina. Y así y así se impuso el régimen del terror. O sea, es cuando llegamos a estos extremismos de cómo usamos los aparatos de dolor y tortura para imponer tu postura. Digo, el epígrafe sí deja que pensar, y es un detalle que no habíamos comentado desde que empezamos el ciclo, pero me parece que ese detalle de Poe no es gratuito. Me parece que cada que empezamos un cuento, de hecho Berenice también tiene su epígrafe, ya ahí Néstor nos compartirá la traducción respectivamente, así como yo les compartí la mía de este cuento, para entrever cuál es la temática ahora sí que el quid de la cuestión a lo largo del cuento. Si se fijan, ese epígrafe habla de la tortura y de la muerte. Ahorita que mencionabas, Néstor, este simbolismo del péndulo, de la guadaña, que simboliza este paso del tiempo irremediable que nos va a hacer morir. El problema es que ahora sí que, ¿cómo te podría decir? Nuestra vida está en medio de la nada. Antes de nacer no sabemos qué hay y después de morir tampoco lo sabemos.
Es un problema, digamos, entre metafísico y ontológico, porque tal parece que nuestra existencia humana, el Dasein, como diría este Heidegger, está situado en medio de algo que no se puede todavía, con nuestras categorías conceptuales, definir. Digo, alguien me puede dar un zape que alguien más estudioso de este tema, pero lo podemos problematizar de esa manera. Cómo nosotros, seres para la muerte, estamos siendo como que la muerte coquetea con nosotros, juega con nosotros para al final morirnos, porque todos nos vamos a morir. Aquí el problema es, que es el que siempre se me entra aquí en debates éticos, ¿cómo nos vamos a morir? ¿Y cómo queremos morir? Como la película de Mar Adentro. Él ya había decidido una forma de cómo querer morir. El problema es que el Estado y las leyes y las costumbres no lo dejaban morir como él quería. Era así como de te aguantas aunque estés cuadrapléjico y así te quedas hasta que mueras de viejito. En la vida real sí tuvo su lucha y en la vida real sí se transgredió la ley y las normas o les trató de dar la vuelta para poder decidir su forma de morir. Digo, eso es peleagudo, porque a nivel ético, por ejemplo, la extrema derecha está muy en contra de la eutanasia, pero las posturas más progres y liberales te van a decir, es que, es que la vida, como decía el personaje al final de esta película, la vida tiene que ser un derecho, no una obligación. Y esos son posicionamientos éticos donde entramos otra vez con este Gadamer, los horizontes comprensivos. Cada quien va a partir de su tradición, pero cómo llegamos a un horizonte donde no nos cortemos el cuello respecto a cómo llevar a cabo esta muerte. Somos seres para la muerte, sabemos que nos vamos a morir. El cómo es donde nos desgarramos las vestiduras. Va de muerte natural, con intervención, no intervención, atacándome de medicinas. O sea, ahora sí que cada quien tiene su forma de llevar la vida y las decisiones que toma al respecto. Por ejemplo, un enfermo terminal de cáncer, ¿vale la pena que siga sus quimioterapias a sabiendas que nada más va a sufrir y va a terminar muriendo de todas formas? O bien, no toma las quimioterapias, toma algunas cosas para el dolor y trata de morir como en el caso de Mar Adentro. Digo, eso es debatible a nivel ético, pero ahí están las cosas ahí está el tema de la muerte muy patente. No sé si alguien más, Omar, creo que en esto ya comentó. Si Omar, ¿quieres comentar algo? Sí, sobre las frases, es que yo justo pensaba que la diferencia entre el barril de amontillado y este en particular es que el tema de la tortura, o sea, no sé si no hay gozo tampoco en este, pero aquí hay como una dimensión de la tortura que es una, ¿cómo decirlo? Que si podemos conectar el ejemplo que dio Joaquín, ¿no? El de Auschwitz, con este de la Inquisición, con el que saqué hace un momento. O sea, que además es toda Latinoamérica, pues, durante los años 70, durante las dictaduras. Y tiene que ver con la institucionalización de la tortura. Y por eso creo que los representantes estos además la descripción es increíble, ¿no? Son más blancos que la hoja en la que estoy escribiendo, y no sé qué, y de los labios delgadísimos, no sé qué. O sea, me parece que ahí el que Poe plantee no la dimensión del gozo, que sí está planteado en el barril en el amontillado, porque el tipo está ejerciendo una venganza, ¿no? Aquí, digamos, esta institucionalización de la tortura, que luego en Arendt va a ser justo, digamos, parte de la mecánica de lo que implica la banalidad del mal, pues tiene que ver con que la ejecución de las torturas, como en su dimensión como burocrática, o que pasa por lo institucional, o de un grupo que entonces está haciendo uso de la violencia para lo que tú quieras, pues esto que acaba de leer Joaquín también es ahí ¿cómo decirlo? Como una posición interesante que está poniendo Poe respecto a cómo leer la tortura ahí, porque tal vez en los inquisidores, tal vez no es que haya gozo, sino que hay dice, un desprecio al dolor humano, en el sentido de que hay como un borramiento del sujeto al que se ejerce la tortura, porque se burocratiza, porque se banaliza ese ejercicio de la violencia. Eso por un lado, de pronto, o sea, pensaba eso, que había como una forma distinta de plantear esa como es administración del dolor, del sufrimiento, porque los escenarios son distintos. Estoy pensando eso. Lo segundo es igual pensando en el texto y en la dimensión de lo onírico, es que decía Joaquín que lo onírico tiene que ver con como aquello que pretende trascender. Entonces yo decía, pero cómo lo plantea en el cuento? Entonces voy a leer así el fragmentito porque parece que plantea como incluso unos niveles de increciendo de cómo él un poco va.
va planteando eso, ¿no? Que es el tercer parrafito y dice, estaba desvanecido cuando, ¿no? Pero no obstante, no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. Entonces, parece ser que hay una relación del yo con la conciencia, con lo real, en el sueño, en el delirio, etc, etc. Lo que me quedaba, no intentaré definirla ni describirla siquiera, pero en fin, todo estaba perdido. En medio del más profundo sueño, no. En medio del delirio, no. En medio del desvanecimiento, no. En medio de la muerte, no. Si fuera de otro modo, no habría salvación para el hombre. Cuando nos despertamos del más profundo sueño, rompemos la telaraña de algún sueño, y no obstante, un segundo más tarde es tan delicado este tejido que no recordamos haber soñado. Entonces parece que está diciendo que, o sea, tiene que ver con el sueño, después pasa al delirio, después al desvanecimiento, porque antes de eso ya dijo cuando ve las velas y cómo las imagina como ángeles y luego las imagina de otra forma, en fin. O sea, está el sueño, el delirio, el desvanecimiento, la muerte, ¿no? Pero todo tiene que ver con esa cosa del desvanecimiento y con la conciencia, me parece. Y lo otro es que parece que dice que el sueño es como una especie de telaraña. Y yo ahí no sé muy bien interpretar qué querrá decir que sea una telaraña y que un segundo más tarde, como la telaraña es tan delicada, que tiene que ver con la conciencia, se rompe y uno no recuerda que, que estaba soñando. Y más adelante, y ya con esto me callo, eh, ¿sí es esto el que va a leer? Sí. En medio de mis repetidos e insensatos esfuerzos, en medio de mi enérgica tenacidad en recoger algún vestigio de ese estado de vacío, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve momentos breves, brevísimos, en que llegando a condensar recuerdos, sueños, en que en épocas posteriores mi razón lúcida me ha afirmado no poder referirme sino a ese estado en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente me presentaba esas sombras de recuerdos, grandes figuras que me levantaban, transportándome silenciosamente hacia abajo, aún más abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo espantoso a la simple idea del infinito en descenso. No sé, o sea, de pronto comienzo a leer todos esos fragmentos y el sueño es muchas cosas. O sea, me parece que sí está relacionado con la conciencia. Yo no sé si pretende trascender, pues, pero parece que hay una relación ahí que se escapa a lo real o en donde la conciencia podría operar. Lo cual es muy curioso que un texto en el nacimiento mismo de la modernidad problematice que siempre somos seres conscientes, sino que está colocando a un sujeto en un límite pues que no es consciente de sí, sino que está como en ese desvanecimiento, en ese constante delirio, sueño, lo que tú quieras. Eso por un lado, y lo otro ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno, y lo otro es, me parece muy bello este recurso a la repetición que hace Poe en esta primera parte, porque se está volviendo loco, y después esta imagen del péndulo que está dando vueltas cíclicamente pues hace un match muy, literalmente muy bonito con este recurso de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero es un repetir que va increciendo, ¿no? Como que lo repite y no, lo repite y no, lo repite y no, y se vuelve otra cosa y se vuelve otra cosa. Me parece un recurso literario muy bien empleado, pues. Ya me callo. No, pues tendremos que leer a un autor que hable de lo onírico con mayor profundidad si queremos más o menos perdernos en el laberinto. Ahorita me agarras desarmado. Realmente ahorita para poder problematizar el término me agarras sin leer. Tendríamos que leer algún autor que trate de buscar las connotaciones teóricas de este término, del onírico, el sueño, y cómo afectaría para el caso del cuento de Poe. Eso lo podemos ver después, no tiene que ser ahorita. Néstor, por favor. Sí, claro, es precisamente el punto que trataba de decir, lo onírico, lo delirante, pues es un terreno muy difícil de pisar, de ver. A mí se me ocurre, por ejemplo, eh, cuando Poe usa el velo para referirse a la distinción entre la vigilia y el sueño.
que dice, en el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, hasta la muerte, hasta la misma tumba, no todo se pierde, o bien no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos de lo más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño. Y sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela, no nos acordamos de haber soñado. Ahí dice, escribe muy bonito y todo, pero yo pensé en el velo de Maya de Schopenhauer, cuando decía que para nosotros, como percibimos la realidad, ya sabemos que él era muy kantiano, tenía el mundo cósmico, por así decirlo, el cosmos, ni este pequeño velo que nos hace pensar en que somos individuales, ¿no? Que tenemos un principio de individuación y siguiendo la filosofía de los Vedas, o los orientales, pues en realidad era de otra forma, ¿no? Y yo creo que aquí también está como que tocando esta idea de que hay un velo que tenemos constante en la vigilia, en la normalidad, pues, y que se rompe de acuerdo a estas experiencias. A mí me, me recordó, por ejemplo, ya casi a modo anecdótico, la experiencia pues, de que tú crees que viajas a otro lado, no sé, las experiencias mentales, este, anormales o muy peculiares, cuando dice, aquel que nunca se ha desmayado no descubrirá extraños palacios, caras fantásticas familiares en las brasas del carbón, no contempla flotando en el aire. No sé si Omar pueda ver estas cosas o tenga esta estimulación tan impresionante que sean propensos a las personas que se desmayan, pero de forma anecdótica, no les digo y no les recomiendo, obviamente, que tengan esta experiencia. En, en las cirugías médicas, pues, a una persona normalmente bueno, normalmente yo creo que obligada y necesariamente lo tienen que sedar. Y la gente se pregunta si va a sentir algo cuando está sedado, ¿no? O si está despierto, o si se va a despertar cuando está sedado, ¿no? Bueno, personalmente yo estuve en una cirugía. Yo no sentí absolutamente nada. Sí, para mí, la famosa experiencia de que vas al otro lado, no sé, de la vida, o yo qué sé, lo que la gente quiera decir al respecto, a mí me pareció que era un mundo sin tiempo, ni existencia, ni conciencia. O sea, pronto me sedaron, me desperté al momento siguiente sin recordar absolutamente nada. Esta clase de, probablemente, a esta clase de experiencias se está refiriendo Poe con avanzar en insistir con el delirio. Les recomiendo, y eso está también en mis recomendaciones de hoy, el de Eureka. Los últimos textos que escribió Poe fue el de Eureka, en donde ya parece que el delirio de Tremens dominaba completamente su pluma y es sumamente difícil de precisar. Y tal vez podríamos entender a Poe inclinándose más a esta clase de experiencias, a esta clase de tratar de escribir sobre él mismo. Bueno, yo les recuerdo que yo tengo la creencia de que él necesitaba escribir, teniendo estas experiencias tan terribles que tuvo con las mujeres, con su propio alcoholismo, con las demencias, pues en sus textos está esta constante dejo de irse hacia la locura o descifrarlo, quizás expresarlos lo que su mente le obligaba a experimentar. No digo que haya pasado eh, realmente lo que pasó en su mente, pero a- así me sirve más entender a Poe, ¿no? Eh, eh, y ya nada más. Pues aquí esto del velo, de Schopenhauer porque me pareció como bonito compararlo como escribía Poe. Y nada más. Bueno, yo ya voy tratando como de dar como los comentarios de Sergio por el tiempo que ya estamos viendo. Y aparte porque siento que ya estamos agotando el cuento.
Y me parece que hemos sacado comentarios bastante interesantes. Respecto a eso que tú decías de la cirugía, Néstor, me acordé de otra clase de esta misma que te digo de filosofía de la educación. Leímos a un filósofo, a este Michel de Montaigne. No sé si lo has leído tú también, Néstor, o Mar, seguramente que sí. En uno de sus ensayos, ve que uno de sus famosos ensayos es Cómo filosofar es aprender a morir, de este filósofo francés. Y otro texto, no me acuerdo cómo se llama el ensayo, pero sí trata de que este Montaigne tuvo una vez un accidente a caballo. O sea, se cae del caballo y queda inconsciente. Así como a ti te pasó, Néstor, cuando te operaron. ¿Cuál es la cosa aquí? Cuando trata de retomar la conciencia, porque algo que problematiza a Montaigne es el yo moderno. De hecho, él inaugura mucho esta problematización y yo qué soy. ¿Cómo me distingo mi yo y mi yoicidad de todo lo demás? Cuando él se desmaya en su accidente a caballo, él le da eso motivo para problematizar esa individualidad de la conciencia. Y no sé si en este caso Poe también retoma eso. Digo, no sé si, no me consta si Poe leyó a Michel de Montaigne, pero sí hay cosas que sí retoma en términos de ideas generales de la cuestión yoica y de cómo me vinculo, o así que cómo expreso mi individualidad. Porque algo que sí te refleja mucho el cuento es mi experiencia subjetiva, cómo vivo la tortura, cómo vivo el proceso de destrucción personal, primero la psicológica y después la física, cómo vivo este proceso de tener una sed abrumadora por la carne hartamente salada que me pusieron, cómo me drogan y después otra vez despierto en otro lado. Me parece que se problematiza esa parte, además de la parte de la muerte, que también Montaigne retoma. Recordemos también Montaigne es muy seguidor de Séneca, que también toma estas problematizaciones de cómo el ser humano es un ser encaminado a la muerte. Eso es lo que yo diría así como de comentarios rápidos, así como de cierre. Y sí sabía de Eureka, que este Poe ya lo escribe cuando ya está así como que se le botó ya se le está botando más la chaveta. Es como cuando este Nietzsche también se le bota también la chaveta antes de los episodios del caballo de Turín con Ecce Homo. Porque ves que, de hecho, en Ecce Homo dicen también que Nietzsche y en su escritura en ese texto, que aquí lo tengo, de hecho, no es por presumir, pero aquí el texto de Ecce dicen que aquí ya se le empieza a notar la loquera. Sobre todo porque tiene esos títulos de, ¿cómo se llama? De por qué soy tan inteligente o por qué soy tan sabio y cosas así. Es donde ya empieza así como a tener estos delirios. Y no me parece curioso, y me parece que hay un símil interesante entre Nietzsche y Poe en este aspecto de la locura. Y en este aspecto, porque los dos se me hacen que son unos oscurial, son unos oscuros en su forma de pensar. Y sus muertes fueron trágicas. Dispensen ustedes. Y las muertes de los dos fueron trágicas. Por ejemplo, la de Poe todavía está en debate, pero no murió de una forma bonita. Nietzsche tampoco, Nietzsche murió encerrado en un manicomio. Entonces me parece que esa parte, como no sé si oscura, la oscura de estos dos, abone en la forma en que podemos problematizar estos asuntos del yo y la existencia y la vida por sí misma. Ese sería como mi comentario de cierre. No sé si ustedes quieran dar algunos otros comentarios para después pasar a las recomendaciones. Pues ¿Quién se anima? Omar, por yo, favor. un poco como haciendo eco de lo que decía Néstor y con lo que la referencia que trae ahora Joaquín, se me ocurrieron dos cosas. O sea, primero decir que sí. O sea, yo entiendo que el tema del sueño es un tema amplio, pues está interesante. No voy a proponer un ciclo de lo onírico, que estaría muy padre, pues, porque creo que incluso filosóficamente es amplio. También, o sea, muy amplio, tiene una historia larga. eh, yo lo poco que conozco a través de mi ex, que tuvo un tiempo que obsesionado, bueno, no obsesionado, pero se clavó mucho leyendo sobre barroco y demás, que inició además con el barroco latinoamericano y demás. Fuimos coincidió en ese momento como de este estudio, que fuimos a Puebla, al museo, ¿cómo se llama? Al Museo del Barroco. ¿Al Palafoxiano? Ajá, no, no se llama Palafoxiano, ese es el de la librería, ¿no? Hay un museo que se llama Museo Internacional del Barroco, está en Puebla.
Es una arquitectura increíble. No es que el museo sea increíble, pero estuvo padre la visita porque tuve a mi, a mi guía personal, que fue él, porque como había estado estudiando eso, pues estuvo muy interesante. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue que había una sección muy chiquita en donde hablaba de la temática del sueño en los barrocos. Entonces ponía varios ejemplos. Y uno piensa en Poe, pero Poe ya no es barroco, él es, o sea, justo es como el momento ahí posterior, ¿no? Es romanticismo. Por eso me llaman la atención y por eso creo que planteé el tema para ver ustedes cómo leían, porque me parecía interesante cómo lo está situando, no lo termino de hacer. Pero sí es verdad que estas experiencias, o sea, me quedaría pensando en lo que suponen estas experiencias y en mi experiencia particular de, de cuando me he desmayado, que insisto que han sido varias veces, es una cosa, es muy extraño. Por eso él cuando dice como de desmayarse y volver a la vida, es que a veces así se siente. O sea, como que te vas, no sabes, porque cuando te sueñas, o sea, cuando duermes, despiertas y como que sabes, a menos de que como cuando uno es niño y se queda dormido en la sala o en vete a tú saber en qué lugar y de pronto despiertas y no sabes muy bien en qué lugar estás y como que te cuesta trabajo ubicarte espacialmente, como cuando uno se desmaya y va despertando, van como varias capas como de aferrarse a, ¿no? O sea, como que literal, como si algo de la conciencia se fuera y comienza a regresar y comienza a ser consciente de cosas, ¿no? O sea, lo primero que uno reconoce es como un montón de caras, porque cuando uno se desmaya, mil caras se asoman para tratar de ayudarte. Y como que uno primero tiene que resituar qué pasó antes de estar en esta situación para saber qué pasó. Entonces, sí, hay como una cosa como que te vas y regresas y comienzas a tratar de entender en dónde estabas. Entonces, si hay como una cosa de alucinación, no quiero decir alucinación, pero no sé cómo nombrar esa experiencia de no saber qué onda y después regresar e ir poco a poco recordando que es, y ya la última como nivel como de conciencia tiene que ver con el cuerpo, me parece. O sea, como que ya que te sitúas y le dices a la banda como está bien, estoy bien, ya regresé, déjenme respirar, dejen de gritar, dejen de hacer ruido, como que lo último que llega es esta como sensación del cuerpo, ¿no? Como el dolor. Y digo del dolor porque me acordé de en el cuarto libro de Harry Potter, el de después de que lo toma, bueno, termina en el cementerio con Voldemort y va a revivir a Voldemort y una araña le hizo una super herida en la pierna, entonces el tipo está sufriendo, acaba de ver a sus papás regresar y entonces está padeciendo ver renacer a su enemigo y entonces está yéndose a la mierda y entonces de pronto regresa. Y y está sufriendo un montón y le piden que rememore todo lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, el culero de Dumbledore le pide que le relate todo lo que acaba de pasar. O sea, el tipo traumado, a punto del colapso emocional, vio cómo mataban a un tipo y demás. Todo esto para decir que en el libro es muy interesante porque cuando lo llevan a la enfermería y lo curan de la pierna, que es una cosa casi de trámite ahí, lo que le dan es una poción para que duerma sin que sueñe. Y entonces yo dije, oh, o sea, como que no me acordaba de ese fragmento hasta ahorita que retomamos lo del sueño, porque dije, qué chistoso que la forma que encuentran ahí para que el tipo como que, como que tenga una pausa a su dolor y a todo lo que está pasando de la conciencia, o sea, a nivel consciente, se ha interrumpido por un sueño en el que no va, por un dormitar en el que no va a soñar. Porque si sueña seguro va a rememorar todo lo que acaba de pasar. Y en el siguiente libro, pues uno se da cuenta que el tipo está teniendo unos efectos ¿cómo se dice? Este síndrome postraumático, porque sueña todas las noches con la muerte de Cedric y vete tú a saber qué otras cosas. Pero en ese momento, en ese primer momento, le dan una poción para que no sueñe. O sea, sí es un fuera de la conciencia, pero no está por fuera de la conciencia. O sea, tiene una relación, me parece, compleja con la conciencia.
Creo que incluso en este cuento. O sea, el sueño pasa, por eso es una telaraña, por eso es un velo, ¿no? Porque no implica que no estés en contacto con otra cosa, sino que hay algo que se atraviesa y que te impide como llegar a ese último, a esas distintas capas de realidad que le permiten al yo situarse, colocarse y estar ahí, ¿no? Y ya. Yo dije un montón de cosas para decir esta pequeña reflexión, perdóneme. No, Bueno, no ya no te voy- preocupes. iba a decir algo de los Oscurials, pero mejor para otro momento. No te preocupes, decir lo de los courier por decir algo, ¿eh? No, no creas que porque están categóricamente eso. Néstor, tu comentario de Pero cierre, por favor. te puedo decir algo realmente, o sea, está bien interesante porque según esto los Oscurials son en niños y niñas magos que no les permiten como expresar su magia. O sea, como eso que traen ahí, y como entonces todo el tiempo están reprimiendo eso que ya está en ellos, es lo que hace que entonces se vuelvan un Obscurial, ¿no? Que es como una cosa desembocada. Si eso es cierto y Néstor tiene razón y tú también, Joaquín, respecto a que este símil de estas vidas como que todo el tiempo están atormentadas, pues en ese sentido, pues sí, ¿no? Hay algo y por eso la escritura a veces se vuelve necesaria, ¿no? Como este escritor francés misógino que nos hiciste leer, que él decía que escribió De verdaderamente, Hulebeck. o sea, como que hay algo de la escritura que además se nos, o sea, necesita salir, ¿no? O sea, y si no sale y aunque lo escriban, ¿no? De todos modos se fueron a la mierda y valió. Pero bueno, yo no diré nada. No, no te preocupes, Néstor, por favor. Es la manifestación de almas atormentadas, por así decirlo. Los Obscurial, ahora, a ver, ya me distraje, ya tengo que decir, ya ni modo. Los Obscurial son como la hermana de Dumbledore, o sea, que reprimen su magia y de repente explotan, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que en muchos escritores, en muchas manifestaciones del arte, pues las almas atormentadas o complejas, complicadas, de alguna manera eh, encuentran su manifestación. Yo no digo que una cura o un tratamiento, que sí también, bueno, cura es quizás muy intenso decirlo, pero la manifestación sí, y mi insistencia, y de nuevo alabanza a Poe, es porque parece que aquí claramente lo hay, ¿no? O sea, yo cuando lo leía hace años, yo trataba de decirle, pero ustedes lo leen muy cómodos en su Starbucks y no sé qué, y ese tipo sufría, o sea, y aquí él, se vanaglorian de que, ay, amo a Poe y no sé qué, y luego esta cosa, y Borges, y yo decía, pero este tipo, de verdad, yo creo que no sé si habría dado lo que fuera, no, o sea, porque no tuviera el delirium tremens que era tremendo para él, ¿no? A costa de su arte, no lo sé. Y me resultaba algo incómodo decir que comentarlo así, el, como, este, pues muy cómodamente en un café, presumiendo de cuánto has leído de Poe, cuánto has entendido, sino pues la empatía que había entre las líneas, ¿no? De una persona que escribía por la necesidad de escribir, que no sé qué habría sido demás, ¿no? Y se ve constantemente en estas cosas. Lo vamos a ver de una vez, no es tan spoiler, porque creo que está casi en todos, de alguna o de otra manera, la locura en todos los cuentos de Poe, pero también va a estar aquí la obsesión compulsiva por las nimiedades. Y yo creo que tal vez él lo sufría de alguna manera, no tengo pruebas, no tengo dudas, como dice Tengo el pruebas, meme, pero tampoco dudas, como dice Elmo. pero la compulsión obsesiva de fijarse en cosas que no tienen ninguna importancia, pero no pueden salir de tu mente y están atrapadas y es un tormento, está en Berenice. Y bueno, ya. Este, como comentario de cierre, em, pues queda remotamente, lejos de mí. Obviamente
atrapar todo lo que hay entre líneas en este texto, pero sí su grandeza psicológica está por todo lo alto, está manifiesta. También está esta tensión muy bien lograda en el proceso de tortura mental del hombre cuando, por ejemplo, yo me estremecí cuando dice, no quería abrir los ojos, no por el temor de ver algo aterrador, sino por el temor de no ver nada. Y 2 líneas después, eso pasa. O sea, no ve nada, o sea, las tinieblas. Entonces va aumentando, como dice Omar, usando sus frases de música en el crescendo del, del horror del cuento. Pero yo cierro, es un maravilloso cuento psicológico, de terror psicológico, muy recomendable para cualquiera que vea los simbolismos, si hay o no un símil con las Odisías infernales, ya tendrá que juzgarlo el lector por su cuento, o sea, los viajes al infierno como Dante, como eh, Hércules, creo que también viajó, eh, el mismo Odiseo también viajó, y otros más, pues ya será cuestión de que alguien más lo presienta como yo lo presentí, pero es un maravilloso cuento por toda su grandeza psicológica. Y muchas gracias, Joaquín, por dirigir este cuento. No, por el contrario, gracias a ustedes por su atención y participación. No, me encantó un comentario que tú hiciste, Néstor, de que parece que leemos a este Poe en el Starbucks. Esa es parte de nuestras frivolidades. Yo quiero pensar yo en la sociedad actual. Sí, porque no sé si Poe se revuelque en su tumba, si bien es que estás leyendo mi cuento de manera frívola en una cafetería procapitalista, ¿no es cierto? Pero aquí el asunto, ¿cuál es? Sí, de puro con la papa de los secos, güey. Aquí estoy leyendo el pojo del péndulo, ¿no es cierto? No, ahorita me cuelgan ahorita la gente. No, los pros no es cierto. Pero ¿cuál es la cosa aquí? Nosotros cuando leemos o nos aproximamos a los cuentos de Edgar Allan Poe, lo tenemos que hacer con esta suerte como de contexto histórico, distancia crítica, que nos permita una mejor inmersión en el relato. O sea, pensar en un principios del siglo XIX donde no existían todas esas tecnologías que tenemos ahorita, la información no corría tan rápido y las ideas quieras que no te sentabas más, te las meditabas más, con todo y que el escritor estuviera completamente atormentado. Poe era un romántico. Principios del siglo XX, del siglo XIX, era de eso, de exaltar las pasiones, la parte emocional del ser humano por encima de lo racional. Es más, lo racional lo vas a empezar a leer en esa época, lo critican muchísimo. De hecho, este Kierkegaard es contemporáneo a este Edgar Allan Poe, aunque son de latitudes diferentes, uno es danés y el otro es gringo, problematizan estas cuestiones de la desesperanza o esta sensación de que no estamos atados a algo que predetermine racionalmente nuestra existencia, sino que estamos arrojados a la existencia y las decisiones que tomamos no son del 100% racionales. Hay pasión, pues ese Héctor lo vuelvo a invocar. Decía, es que parece que a ti no te ubico, Joaquín, si eres completamente racional o completamente pasional. Yo te puedo decir es que no me quiero ir a ninguno de los extremos, porque yo soy partidario de la idea de que somos constitutivos de los dos, de que uno nos afecta en otro en cierta medida. Muchas de nuestras decisiones no son 100% racionales, muchas veces hacemos cosas guiados con el cora. Aunque la razón te diga, hay un video de Casi Creativo de este canal que alguna vez les recomendé, del corazón peleándose con el cerebro. Y es que muchas veces nuestras decisiones están tomadas con base en esos duelos internos que tenemos entre la parte racional y la parte pasional. Y me parece que este Edgar Allan Poe da cuenta de esos duelos que podemos tener entre esos dos aspectos. Ese sería como mi comentario de cierre. Y si no tienen nada más que decir, y les agradezco muchísimo por acompañarme a Perdernos en el Laberinto del día de hoy. Yo les pediría ahora sí que te den la parte de las recomendaciones. Adelanto, yo no tengo recomendaciones el día de hoy. Todavía sigo leyendo El nombre de la rosa. Sí, no, estoy todavía, sí, no, he estado muy lento y he querido ver series, pero ahora sí que me gana entre la desidia y no sé qué ver. Hay varias cosas, tengo un conflicto interno ahí. Ya les hablaré más de eso. ¿Quién quiere empezar? ¿Omar, Néstor? Yo solo traigo una y Néstor seguro trae 3, 4, 5, 6, 7, 8 pino. Sí, ¿puedo comenzar? No, no voy a Adelante, tardar. Omar.
Sí, no Traigo, te preocupes. traigo la recomendación homosexual del laberinto, porque seguimos en mes del Porque en Pride. mes del orgullo, ¿verdad? Ya la semana que viene ya es el día de... Pero a ver, continúa, Sí, por favor. que ya descubrí, o sea, que sí hay dos series que están conectadas. Una es Vestidas de Azul, que es como la segunda parte, y la primera parte es Veneno, solo se llama así. Entonces lo pueden, o sea, pero aparecen como juntas en HBO, o en Max, perdón, lo que sea. Por eso están. Pero yo, o sea, vi el primer capítulo y me gustó, pero prefiero la Veneno porque una lloradera increíble. Y la recomendación fue un libro que me costó mucho trabajo, no porque no me estuviese gustando, sino porque se atravesó el fin de semestre y fue un libro que me recomendó mi recomendador de libros de cabecera, que es un amigo muy querido, que es Brancito. Me recomendó este libro que se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong, no sé cómo se pronuncia, que es de una familia vietnamita que llega a Estados Unidos, este, y bueno, y cuenta su historia llegando porque básicamente es una carta a su mamá. Este, también hay locura, esta sí es muy real. Pero es una carta a su madre y en la primera parte un poco le relata como esta relación de llegar, de no hablar la lengua. Hay toda una reflexión muy, muy interesante sobre el tema de la lengua, de la extranjería, ¿no? De la posición de la madre que nunca termina de aprender inglés y el que sí aprende. eh, y la segunda parte es como su primera experiencia con otro hombre, que es con un chico que no voy a hacer spoilers, pero al final se pone todo muy sad. Este, y la pluma de este tipo es increíble porque él comenzó escribiendo poesía, es muy jovencito, aquí está su retrato, muy guapo además. Y es de la Él, comunidad, ahorita que estoy leyendo. Me metí de curioso sí, ahorita. sí, sí, sí. Él comenzó escribiendo poesía, pues te digo que la segunda parte es su experiencia con este chico. Hay sexo en graneros y una relación muy conflictiva, hay drogas, hay alcohol, hay armas, ¿no? Adolescentes jugando o usando armas, ¿no? O sea, todo muy gringo, todo muy así. Pero la reflexión es muy interesante y tiene una pluma increíble porque como escribía primero poesía, sus primeras publicaciones son de poesía, pues la forma en que escribe este libro es también así, con una cosa increíble. Les voy a leer una partecita que fue digamos, el primer fragmento que me atrapó. Hay un montón. O sea, marqué el libro con corazoncitos y así, pero dice, está hablando sobre su madre, ¿no? Recuerden que es una carta. Una vez me dijiste que el ojo humano es la creación de Dios más solitaria. ¿Cuántas cosas del mundo pasan a través de la pupila sin que retenga ninguna? El ojo, solo en su cuenca, ni siquiera sabe que hay otro, idéntico a él, a menos de 3 centímetros de distancia, tan hambriento, tan vacío. Abriendo la puerta principal a la primera nevada de mi vida, dijiste en un susurro, mira. Y ya, esa es mi recomendación. Está muy bello. Muy ad hoc para el mes, como bien comentabas. Néstor, ahora sí, aviéntate. Sí. Adelante, por favor. Yo sí vi varias cosas. Vi la de la que recomendó Héctor, como dije que iba a ver. Esta, eh, cuando se echa la maldad, pero pues igual la comento bien cuando esté él. En general, se las recomiendo a todos los demás. Es una gran película de horror, me pareció, pues, sí, bastante buena. Yo creo que va de caída al final. Pero sí, ojalá hagan más películas así, la verdad. Muy sangrientas. Para gustos personales, Joaquín, y bueno, creo que les gusta tanto, hay muchísima recontra muerte y mucha sangre. Entonces, probablemente no se la pasen tan bien. Em, y bueno, ya, como dije, la voy a comentar mejor cuando esté Héctor en el siguiente laberinto. La que sí
vi, pero no sé si se la había recomendado y ahora la revisité porque hay una actriz que me gusta mucho. Soy muy fan bueno, no muy fan porque no me sé su vida personal. Y ya ven que aquí los fans son como acosadores. Entonces, yo no, yo sí, me gustan mucho las películas en las que sale y me gusta su actuación. Es Saoirse Ronan. Es Ammonit, se llama Ammonit. Creo que ya, no sé si ya la había recomendado. Si ya la había recomendado, pues la recomiendo otra vez porque la segunda vez que la vi está muy buena. Es una relación entre dos mujeres, una relación pasional, el- muy, muy bien llevada a cabo. El- Esta Saoirse Ronan interpreta a una mujer retacada, sumisa ante a su marido y se enamora de esta mujer que es em, me parece, eh, arqueóloga de estas piedras, bueno, de estos seres del mar que son amonitas, pequeñas amonitas, y recoge estos fósiles del mar, los clasifica y esa es su profesión. Entonces ella es muy reconocida, ella es muy buena, su esposo viene por el mero teatro de juntarse con gente intelectual y, y termina pues abandonando a su esposa con ella porque tiene asuntos más importantes y ahí se genera un drama muy bonito. Las dos actuaciones están muy buenas y tengo algún gusto culposo es que ver a Saoirse Ronan y a esta, ¿cómo se llama la actriz de Titanic? Que Kate Winslet, en escenas íntimas es muy impresionante. Pues me encantó tanto pues la ambientación, el vestuario, los diálogos. Está muy buena. Si bien no es la gran profundidad filosófica, me parece que es una película pues bastante eh, disfrutable, o muy disfrutable, ¿no? Ya saben, es LGTB y todo lo demás. Eh, este, También estás acorde con el mes, Néstor, como de... me puse acorde, ¿no? Quizás no de una muy buena postura responsable, ya que tuve el gusto culposo de ver las escenas íntimas, ¿no? Pero fuera de lo demás, pues está muy bonita la película, ¿no? Está muy bonita. ¿Qué más? Chequé, pues la recomendación que les estaba mencionando, Eureka. Es este grandioso texto de Poe que estoy entre sufriendo y, no sé, disfrutando el sufrimiento de desentrañar sobre qué filósofo se refiere, porque los nombra de otra manera o de plano se inventa otros y habla del cosmos, habla del propósito del universo. eh, y claro, obviamente, ya les dije, es un texto completamente en la caída mental o presuntamente en la caída mental de Poe, pero les invito ahí a sufrir un poco, ¿no? Si alguna vez leyeron Omar de seguro sufrió con la crítica de la razón pura, de seguro aquí va a sufrir con el delirio tremendo de Edgar Allan Poe, ¿no? Digo, la crítica de la razón pura es clara, diría una profesora kantiana que alguna vez dijo, Kant es muy claro, nosotros somos los que no queremos entenderlo, o no queremos esforzarnos, pero el Señor es muy claro, así dijo ella y yo estoy de acuerdo con ella. Él es muy duro de entender porque es muy rígido, pero no es culpa de él, es culpa de nosotros. En cambio, con Poe es una relación más difícil porque no se sabe si, como no es claro, no, no, no sabemos si lo estamos entendiendo en todos, pero el sufrimiento y la experiencia está muy buena, está muy buena. Y ya, Eureka de Edgar Allan Poe. Y nada más. No, pues antes que otra cosa, pues les agradezco de esta sesión. Hoy sí nos hizo mucha falta, Héctor. Pero ahora sí que para la siguiente sesión que nos toca el día 13, te toca a ti, Néstor, la batuta de Asterión, te cedo la batuta de una vez, con Berenice. Vamos a ver cómo nos va con este cuento, con qué nos perdemos con ese relato. Y yo espero que este comentario del Pozo y el Péndulo les haya gustado
y ha sido enriquecedor para nosotros tres que nos pudimos reunir este día lluvioso, que ahorita ya está lloviendo acá en mi casa. Pero pues qué les digo. Nos estaremos viendo para el 13. Pasen buenos 15 días ahorita. Tómense tiempo para leer el cuento, con calma, respiren. Todavía es mes de vacaciones para nosotros los que estamos en el ámbito académico. Hasta después, ya en agosto otra vez estamos otra vez correteados, pero bueno, esos ya son otros temas. Hasta la edad que tengan algo más que decir, por mi parte ya sería todo. Y No, nada estaríamos más. viéndonos para el 13. Si es así, Ten- pues les mando un abrazo muy fuerte. Tengan bellos y Cuídense mucho. bonitos fríos días. Nos Bye. vemos. Bye, Cuídense. cuídense Bye. mucho.